Muy buenos días a todos los que están conectados ya por el Zoom. Espero que haya muchos más. Y algo muy importante que quiero señalar es que estamos arrancando nuevamente el Club Senior, pero ahora por este sistema Zoom, ante las circunstancias de la pandemia, que nos impide tener una presentación con todos ustedes como regularmente lo habíamos venido haciendo. Pero eso no impide que nos podamos reunir, y en este momento quiero además agradecer a la doctora Esperanza Martínez, que es nuestra nueva presidenta de la Sociedad Médica, que nos ha facilitado el poder hacer todo esto y nos va a seguir apoyando durante toda su gestión de la Sociedad Médica del hospital. El día de hoy, entonces, empezamos ahora con estas actividades del Club Senior, y tenemos como ponente al doctor Luis Charrúa Windic, que gentilmente nos ha apoyado y nos va a dar una plática muy interesante sobre los incas y el Machu Picchu. Entonces, ya en otras ocasiones el doctor Luis Charrúa nos había dado otras pláticas, y la verdad yo considero que es un excelente ponente. Espero que todos ustedes estén de acuerdo con esa opinión sobre nuestro ponente de lujo el día de hoy. Entonces le cedo la imagen y le cedo el micrófono al doctor Luis Charrúa. Bienvenido, Luis, y muchísimas gracias por el apoyo. Adelante. Buenos días a todos. Quiero agradecer al doctor Sergio Moisen la invitación y a nuestra presidenta de la Sociedad Médica, la doctora Esperanza Martínez, por esta invitación. Y bueno, ya superado la parte técnica, vamos a dar inicio a esta plática cultural, que bien nos hace falta relajarnos y ver otras cosas que no sean médicas. Y gracias a esa invitación me hizo trabajar y estudiar algunas cosas que me motivaron. No soy historiador, no me dedico a ello, y tampoco me quiero comparar con el doctor Matos, que nos dio una plática extraordinaria de la conquista de México, y como se van a dar cuenta, hay cosas similares en esta presentación. Vamos a hablar primero de los incas. Tuvo su principal asentamiento en Cusco. Quiero mencionar que Cusco se puede escribir con S o con Z. Van a ver que de repente está con S y otra vez con Z, pero está permitida las dos maneras, se extendiéndose por un gran territorio de Sudamérica, y llegó a tener más de 10 millones de habitantes y su propio idioma, que es el quechua. A lo largo de su historia desarrollaron una de las grandes civilizaciones a nivel mundial, con características propias en cuanto a organización social, política, idioma, religión, arte, arquitectura y economía. La cultura inca se encontraba alrededor de lo que en su principio era su ciudad, era Cusco, que en la actualidad está en Perú. Esta se extendió desde el sur de la actual Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y parte del norte de Argentina y Chile, con una extensión total de más de 4.000 kilómetros cuadrados. Según la leyenda, que es la forma mística de cómo inicia y cómo se traslada la primera generación que finalmente se va a convertir en los incas y en ese gran imperio, el dios Inti creó a Manco Cápac en el lago Titicaca. Ahí es donde surge. Van a ver que hay historias similares a lo que ocurre con nuestra historia en México, cómo se creó, y también nuestra gran cultura mexica, azteca. Hay cosas muy similares de la forma de visión. Desde ahí, los primeros pobladores emprendieron un viaje en la búsqueda de un sitio donde podían fundar su reino. Este lugar fue el Cusco, que posteriormente se convirtió en el centro político religioso del imperio inca. Luego de su fundación, el imperio inca solo gobernó en este lugar, en el Valle del Cusco. Sin embargo, en el año 1438, más o menos 200 años después de su creación,
cuando derrotaron a otro gran grupo que tenía una gran cultura, que eran los chancas. Los incas comenzaron una gran expansión militar que terminó logrando la mayor extensión territorial de toda la América prehispánica. De este modo, impusieron sus costumbres y creencias sobre los pueblos conquistados. Como todo pueblo ganador y victorioso, imponen su ley. Estas fueron las 6 más importantes ciudades de los incas. Hay muchas más, pero en estas se asentaron grupos muy importantes donde había un dominio, un gobierno, un desarrollo social y económico muy importante. Y tenemos obviamente a Cusco, a Quenco, Sacsayhuamán, a Tipón, obviamente a Machu Picchu y la última, Ollantaytambo. Cada una de ellas con características propias y con su forma de desarrollo local. Los incas eran politeístas, creían en el dios Sol, la luna y algunos fenómenos naturales. Eran esclavistas, utilizaban la mano de obra humana impuesta a la fuerza cuando imponían su ley después de haber ganado una batalla, y en su mayoría se convertían en prisioneros de guerra al servicio del Estado. Y la mayoría de ellos era para hacer construcciones y ser esclavos. Su principal gobernante era el Inca o el Zapa Inca, monarca absoluto. Se ubicaron en la región del actual Perú y sus alrededores. Su imperio se comunicaba por extensas rutas a todo lo largo y ancho de su territorio. Vamos a ver un poquito más adelante esa gran capacidad que tuvieron los incas para su comunicación. Y también formaron un extraordinario y fuerte ejército con armas, estrategia y tecnologías avanzadas para la época. Tenía una amplia práctica artística, practicaban la arquitectura, la escultura, cerámica, pintura, orfebrería y platería, textiles, música, danza, literatura. La realidad es que fue una enorme cultura de lo que se desarrolló. En teoría, pues todos los seres humanos somos iguales a los ojos de Dios, pero bueno, hay de iguales a iguales. Y estas eran las clases sociales que estaban muy marcadas en Imperio Inca. Teníamos evidentemente a la familia real, a la nobleza, el curaca, el pueblo y la servidumbre. Vamos a ver cada uno de ellos sus características. La realeza o la corte imperial conformada por el Inca monarca o rey, la cuya, nunca debe faltar, la esposa principal de ese gobernante, y los príncipes legítimos, que también los llamaban auquis. Todos ellos tenían muchísimos privilegios, tenían derecho a la cultura, a la educación, y también quiero dejar en claro que algo muy curioso de los incas, no tenían un lenguaje escrito. El quechua nunca ha tenido un lenguaje escrito y por lo tanto muchas de las cosas que vamos a ver más adelante son narraciones que vienen muchos años después y hay varias versiones por varios historiadores. La nobleza de sangre, conformada por los descendientes de cada inca, quienes integraban los ailus reales y los panacas, ejercían las más altas funciones, tanto funciones imperiales, gubernamentales, generales, también de sacerdotes, toda la parte de la élite superior la manejaba este grupo. La nobleza y el privilegio, porque no todos eran de sangre, podía uno optar por esta capacidad de escalar a la nobleza, y estos eran los miembros no pertenecientes a la familia real, sino que eran nacidos del pueblo, pero que por sus grandes servicios prestaban al Estado, como fueron los guerreros, los cultos religiosos, en las obras públicas que habían desempeñado, pues simplemente el estar bien con el gobernante y haber hecho cosas maravillosas por ese imperio, podían subir a la nobleza, tener privilegios con ello. Entonces había mucha gente muy interesada en estar bien con la nobleza, hacer grandes cosas, grandes proezas, grandes trabajos con la finalidad de optar y salir de los estratos más bajos. Habían alcanzado tal jerarquía que eran casos como los jefes militares, los sacerdotes, algunos miembros escogidos, como siempre ocurre, nunca el dedo flamígero
de la autoridad tenía el derecho de decir, este tiene derechos a subir a la nobleza. La nobleza de las nacionalidades derrotadas, hay que entender que ellos fueron abarcando muchísimos pueblos muy bien establecidos. La cultura inca se fue retroalimentando por culturas que habían sido de decenas de siglos, de culturas muy avanzadas que fueron aprendiendo de ellos, asimilando y haciendo de este imperio una de regiones múltiples con muchos cultos que ya eran ancestrales que fueron adoptándose a la cultura inca. Entonces, estas jerarquías que fueron tomadas en alguna batalla o habían perdido alguna guerra, esos nobles conservaban su calidad, su capacidad, siempre y cuando no se rebelaran, y eso les permitía tener ciertas canonjías y teniendo al pueblo lamentablemente sumido al imperio inca. Y estos estaban constituidos por funcionarios del Estado, sacerdotes, familiares privilegiados en la cultura. Como siempre ocurre, son derrotados los pueblos, son asimilados, pero la parte jerárquica superior les daban ciertas canonjías para conservar su estatus, aunque eran gobernados por los incas. La familia real, el rey era elegido por sus capacidades físicas y morales. Aquí sí había dedazo, pero también ese monarca tenía que representar que era un hombre capaz, que había desarrollado sus habilidades, tanto en la parte intelectual como en la parte en la milicia, para optar y ser elegido como inca principal. Y eso lo tenía que ver con su capacidad que tenía que demostrar en el valor, en las artes, en la guerra. Y entonces eran jerarcas que realmente tenían capacidad para dirigir. El inca, si bien era electo mediante rituales, su poder era sagrado y respondía a los dictámenes de Dios. Como ven, tenían esa capacidad de manejar como otras culturas que estos grandes gobernantes eran vistos también como dioses. Y se encontraban acompañados de su esposa e hijos, que gozaban de todos estos privilegios. El curaca, si bien ocupaba el puesto de noble, correspondía a las autoridades y administración de los estados locales, más o menos como los gobernadores o alcaldes tenían esa capacidad también. Y hacían de juez y de consejeros, administraban los bienes, ceremonias y rituales, tenían ese tipo de obligaciones de mantener el imperio. Bueno, el pueblo se agrupaba, los artesanos, mercaderes, pastores, pescadores, sirvientes de los incas, entre otros. Como se dan cuenta, pueden pasar siglos y el pueblo no cambia. La servidumbre, realmente la mayoría eran esclavos o prisioneros de guerra que eran utilizados como para hacer, la mayoría de ellos, la obra pesada, habitualmente la parte arquitectónica de los incas, y eran esclavos no remunerados y era una vida infame la que llevaban. Este imperio se conservó durante muchísimos años muy bien localizado cercano a Cusco y las zonas aledañas. Pero años después, 300 años, hay que aclarar que el verdadero imperio inca dura menos de 100 años. Todo este desarrollo que estamos platicando el día de hoy fue en tan solo 100 años. El resto no fue así. Ahora sí creo que me veo mejor, gracias. Entonces este imperio tuvo iban tomando a su ley, fueron ampliando este territorio, que no fueron todos los gobernantes, sino algunos de ellos que tenían esa capacidad de ampliación, como va ocurriendo. Y el imperio fue dividido en 4 distritos llamados suyos, que a su vez se dividían en provincias llamadas humanes. Cada suyo o región tenía un gobernador que cumplía funciones políticas y militares. Además, debían de rendir cuentas al Consejo Imperial y al Inca Mayor. Entonces, estos tuvieron esa capacidad de ir ampliando el imperio. Principalmente fueron estos 4, que fue Pachacuti. Pachacuti es un personaje muy importante que vamos a ver más adelante cuando veamos al Cusco, pero fue uno de los gobernantes más importantes de ampliación, pero también del poderío de
de este imperio. Tupac en sus años tuvo su ampliación. Por los colores pueden ver qué extensiones de territorio fueron los que fueron conquistando. Tupac Inca en otro periodo y el último fue Huayna Capac, que también tuvo algunas zonas que ampliaron su territorio. Las regiones fueron, estos grupos tenían su religión, eran politeístas y predominaba la creencia en los dioses Sol, llamado Inti, pero también tenían otros dioses como los dioses de la tierra, que era Pachamama, el dios del rayo, Ilapa, entre otros, el dios máximo o creador que se llamaba Viracocha. Vamos a ver algunos de estos dioses que son importantes, pero también ellos lo basaban en venerar muchos de los elementos naturales, como las montañas o ríos, y creían en la existencia de 3 mundos. También esto les va a parecer muy conocido: el superior, el medio y el inferior. Estos son algunos de los nombres más, los dioses más importantes de la cultura inca. Vemos evidentemente la Viracocha, que es el dios creador y supremo, Inti, el del sol, Pachamama, que es de la naturaleza y madre tierra, Mamaquilla, que es dios de la luna, Mamasara, que es dios del maíz y del alimento, que se cae, ¿no? Mamacocha, dios de la feminidad, Ilapa, dios del rayo y las batallas, Cailifur, dios de las estrellas, y tenían mucho más dioses, pero también había un dios del hogar y dios de la muerte. La economía era una parte esencial de lo que fue el imperio inca. La verdad es que lo tenían extraordinariamente bien identificado a toda su población y tenían cosas muy bien desempeñadas para cada uno de ellos. La agricultura, no obstante del territorio que tenían los incas, que realmente es muy difícil, son montañas, desfiladeros, zonas muy difíciles para el cultivo, e ellos le sacaron provecho a cualquier metro cuadrado que podían cultivar. Y su economía se basó evidentemente en la agricultura, principalmente su producto como es la papa, que es mundial y que fueron los exportadores de ellos. Se habla en algunos lugares que hay más de 3,000 variedades de papas, en otras dicen que hay más de 5,000 variedades de papas. Maíz, aunque no basaron su alimentación como fueron los aztecas, los mayas, en México el maíz era una parte también importante de su alimentación. Los porotos, zapallos, quinoa, yuca, algodón, cacahuates, tabaco, coca y frijol. Era una alimentación muy vasta que la verdad es que durante la época de los incas nadie se moría de hambre. Era un pueblo que contaba con todos los servicios, estando bajo el dominio de este imperio, pero el pueblo vivía tranquilo y tenía derecho al trabajo y a la alimentación. Igualmente desarrollaron la ganadería, como son los camélidos de Sudamérica, que es la llama y la alpaca. No era su fuerte la forma de comercializar con sus pieles o con la carne que tenían estos animales, pero también basaron su economía en esto. Vamos a ver cómo manejaban la economía. También les va a parecer muy interesante y conocido como lo hacemos hasta el día de hoy. La economía era dirigida por el Estado. Ahí sí no había democracia, que era dueño de la tierra. Es decir, la gente podía tener sus parcelas, pero no eran dueños de la tierra. Tenían derecho a cultivarla y tener derecho al fruto de esa tierra. Y las repartían por el trabajo según el número de personas de cada comunidad. Entonces era un aspecto como si fuera un kibutz. Se metían, se cultivaba y se le otorgaba a todos en forma equitativa dependiendo del número de habitantes y de miembros de la familia. Y desarrollaba un esquema de control estricto y tributario a cada persona y no a la producción. Entonces cada quien tenía ya que pagar un tributo para ello. Y tenían muy controlado todos los aspectos demográficos y crecimiento poblacional. Ahorita vamos a ver cómo tenían una escala de trabajadores que a eso se dedicaban en particular. Entonces tenían un censo muy preciso, dónde vivían, cuántos miembros de la familia, la edad y a qué se podían dedicar. Este es un esquema que han escuchado ustedes frecuentemente, que todos los caminos llegan a Roma. Bueno, en Sudamérica se decía que todos los caminos llegaban a Cusco. Tenían una red de caminos espectaculares los incas.
Miles de kilómetros fueron capaces de construir, que muchos de ellos se conservan hasta el día de hoy. Han cambiado algunos materiales, pero los pasos que ellos diseñaron, esos caminos angostos para poder caminar entre montañas, ríos, desfiladeros, son un arte real de lo que hicieron estos maravillosos incas durante muchísimos años. Como este tipo de puentes, que no había obstáculo para ellos de pasar por ríos, por desfiladeros. Los puentes colgantes para cruzar ríos, salvar quebradas o desfiladeros, los incas construyeron ingeniosos puentes y extendieron 3 clases de estos. Los puentes de piedra o puentes fijos, esto eran para lugares donde el agua no subía demasiado, que podían colocar estos puentes para pasar a través de ríos. Los puentes colgantes, fabricados de resistentes fibras de maguey, que ahora se han sustituido, pero son idénticos a los que hacían los incas con otro tipo de materiales. Los puentes flotantes o de oroyas, construidos por grandes cestos o balsas sujetos con gruesos sogas. Inclusive había algunos cestos que dejaban el camino para que dejaran el producto y otra gente pudiera seguir el camino. Estaban muy bien organizados en ese sentido. Ahora vamos a hablar de los reyes o los monarcas de los incas. También hay muchas versiones de otros nombres, épocas. Como ya les mencioné, al no haber una escritura, todo esto es lo que se conocía con años después, y han tratado de calcular la época de cada uno de estos monarcas. Hay mucha discrepancia entre un grupo y otro. Hay cerca de 15 listas distintas que conlleva a agrupar a un grupo de grandes jerarcas, y los han dividido algunos de ellos en los que fueron más capaces de expansión del imperio y otros de conservación y madurez de ellos. Y aquí tenemos esta lista. Me voy a ir a la siguiente. Esta es una de tantas listas que existe. ¿Qué tiempo gobernaron? ¿Por cuántos años estuvieron al frente? Hay algunos que tienen unas grandes disparidades, por ejemplo, que estuvieron 78, 80 años. Repito, eso es muy difícil que eso haya ocurrido, pero los tratan de ubicar en qué época. Hay que aclarar que Manco Cápac fue cuando inició la cultura inca, pero no el imperio inca. Ya mencioné que el imperio inca solo fueron 100 años, aunque esta cultura habrá sido alrededor de 500 años. Hasta llegar a su último monarca, que es Atahualpa, que es muy conocido por canciones y por su historia. Y me concentraré también en los grandes expansores del imperio inca, que fue Pachacutec, que es un personaje tanto en Machu Picchu como en Cusco y en otros lugares, que hasta el día de hoy yo creo que les deben de rendir un gran culto a este personaje, porque mucho les ha ayudado a la economía de Perú. Esta es otra lista con diferentes años, más o menos conserva los mismos nombres de los jerarcas de su época que tuvieron su presencia. Todos ellas eran del linaje noble, todos son parientes. En particular, Pachacutec tuvo la capacidad con su hijo Inca Yupanqui hacer ese imperio y dar ese crecimiento y poder construir esas grandes ciudades que más adelante vamos a ver. Este cuadro cusqueño que está en la iglesia de Cusco del siglo XVII, con los linajes incas mencionados por las crónicas coloniales y su relación con las reinas reales de Cusco. Este cuadro ahí está presente en esta iglesia. Bueno, no podemos hablar de los incas sin hablar de Francisco Pizarro. Esa época majestuosa de ese imperio pues, llega al declive después de la presencia de Francisco Pizarro González. Este personaje nació en la ciudad de Extremeña, que bien curioso, van a ver que muchos de los conquistadores de América, incluyendo México, Chile y la parte de Perú y otros lugares, son de esta zona, son extremeños estos personajes, y seguramente es por algunos relatos de conquista que fueron dados desde la época cuando Colón descubrió el Nuevo Mundo. Nació en el 16 de marzo de 1478. Hay otros lugares que lo ubican en 1476. Es una región humilde, rural y atrasada del oeste de España. Hablo en esa época, cubierto de áreas matorrales, mediterránea, en medio de un país relativamente pobre
que apenas dejaba atrás la Edad Media sin ser todavía una nación fuerte. En esta región, cuando nace Pizarro, en su época de niño, también tuvo sus vicisitudes porque era un hijo bastardo también, con el problema de conseguir en alguna época su propio sustento, y de niño no tuvo esa capacidad de estudiar, aunque tuvo la oportunidad de aprender a leer y a escribir, pero Pizarro era analfabeta y nunca aprendió a leer ni a escribir. Se menciona que alrededor de los 14 y 15 años, por su poca capacidad y no tener ninguna instrucción, se dedicaba a cuidar a los cerdos. Y hay una narración que alrededor de los 15 años de edad, algo ocurrió, que se intoxicaron sus animales y para no ser reprendido huyó hacia Sevilla. Y se menciona que Francisco Pizarro se junta con unos caminantes y marcha hacia la ciudad de Sevilla, que por entonces vivía el deslumbramiento del éxito de los viajes o el primer viaje de Colón. En 1502, a la edad de 24 años, es decir, él estuvo ahí presente en Sevilla y empezó a hacer algunos trabajos que la mayoría de ellos eran encaminados a meterse con los grupos de la milicia e ir aprendiendo los trabajos al respecto. Seguía siendo pobre, no tenía educación ni títulos y decidieron embarcarse en una nueva expedición hacia América para gobernar la parte sur de Sudamérica, perdón, la parte sur del Centroamérica, y fue cuando se embarca en esta flota, que fue una flota de la más grande que vino al Nuevo Mundo. Esta flota, que alrededor de 2.500 personas para cruzar el Atlántico y gran cantidad de animales, trajeron cerdos y otras cosas para el Nuevo Mundo. Con él se vinieron con Nicolás de Obando, que finalmente fue el nuevo gobernante de la Española, que ahora es Santo Domingo, en 1509, 7 años después. Este hombre había alcanzado el grado ya de teniente dentro del ejército local que gobernaba. En especial siempre atrás de Nicolás de Obando, que repito, era el gobernador tanto de la parte de Santo Domingo, en alguna época cerca de Cuba, y se trasladan a la parte sur de lo que es Centroamérica. Y el trabajo que él tenía, pues era, entre comillas, apaciguar las rebeliones nativas, pues simplemente darle garrotazos a quien se levantaban en contra del imperio. En 1510 se trasladan a Panamá, obviamente no se llamaba Panamá, el nombre que tenía en esa época era Nuevo Toledo. 3 años después, a la edad de 35 años, ya hablando de que era un hombre maduro. También quiero un comentario, que era primo segundo de Hernán Cortés Pizarro. Entonces había una relación consanguínea con otro gran conquistador. Y cuando ya conquista en lo que es ahora México Hernán Cortés, tenía 35 años, pero este hombre, Francisco Pizarro, apenas comenzaba sus escaramuzas a la edad de 35 años, cuando ya se considera un hombre maduro para su época. Su imparable ascenso profesional lo llevó a acompañar como lugarteniente a Vasco Núñez de Bilboa. Hay que aclarar que el primer asentamiento que hubo en la actual Panamá, el Nuevo Toledo, era del lado del Atlántico. Entonces, se oyó que había muchas minas, oro, del otro lado de Panamá, hacia el lado del Pacífico. Entonces, ellos pasaron el istmo, entraron por selvas, fue un trayecto muy difícil para ellos por las enfermedades, mosquitos, hasta llegar a descubrir el Océano Pacífico, quien se le atribuye a Vasco Núñez de Balboa, pero él iba acompañando a este gobernador. En 1521, 9 años ya había pasado de ello, a la edad de 44 años, es uno de los terratenientes más importantes de la nueva ciudad de Panamá, ya del lado del Pacífico. Era copropietario de una campaña minera de oro y disfrutaba de una economía de 150 indios en la isla de Taboga, en alguna de las aguas del Pacífico.
Este es otro gran personaje que se llama Diego de Almagro. En 1524, 3 años después de la conquista de Cortés, acordándose que fue en 1521 cuando ya estaba en México y había conquistado la nueva Tenochtitlán, Pizarro había formado una pequeña campaña, un grupo pequeño que se organiza con 2 socios, Diego de Almagro y quien financió esto, que es el Hernando de Luque. Es otro extremeño también, Diego de Almagro, también tiene una vida muy difícil, no es reconocido por su padre ni por su madre. La realidad es que cuando él se presenta, lo tratan muy mal, le dan de comer y le dicen que se rasque con sus uñas en su vida. Y ahí creo que también tiene ese perfil de esos conquistadores. Tuvieron varias expediciones por el lado del Pacífico, adentrándose a la parte de Sudamérica en la parte norte. La realidad es que les iba muy mal cada vez que iban para allá. Hicieron un viaje tripulado con 160 hombres y que duró casi 3 años. Y cuando Pizarro y Almagro sintieron por primera vez que por fin podían haber descubierto algo y que podían tener algo para ello, empezaron a pensar en lograr la conquista de esta zona. Pero les llevó más de 3 años, perdieron muchos hombres, se enfrentaron con los lugareños, que aparte de la enfermedad, mal comer, mal dormir, no tenían todas las cosas para lograrlo. Lo curioso es que muchos años después, ya a los 55 años de edad, que para esa época se consideraba una persona ya tirando a la ancianidad, bendito sea, eso ya terminó, y después de 25 años de estar picando piedra por la zona y entendiendo a la geografía, a las gentes y buscando la manera de cómo lograr su objetivo, consiguió dirigir una expedición en la que podía llevarse la mejor parte de los beneficios. Ya entran en contacto con los incas, hay una parte también curiosa, cómo los reciben, gente que tenía perforaciones en los oídos, que terminan llamándole los orejones, y es la forma como también en forma amable empieza a tener relaciones con ellos, a intercambio de algunos objetos con la intención de que se vayan estos raros personajes de los españoles y terminan viendo que realmente les abre los ojitos, ven que hay plata, ven que hay oro y hay riqueza. Esta es una parte emblemática porque la inmensa mayoría de su gente que lo acompañó en estas expediciones murió o estaba muerta de hambre, estaban ya desesperadas. Y en esta isla donde ellos quedaron para recuperarse, que tardaron 4 o 5 meses en ella, hizo un gran discurso, que aparte era muy corto de palabras, Francisco Pizarro, pero hizo un discurso mencionando y trazando una raya en la tierra diciendo: quien pase esta línea conseguirá la gloria, la riqueza y va a conseguir nuestro objetivo. La realidad es que solo 13 de ellos creyó en Pizarro y el resto de estas gentes que lo acompañaban regresaron a Panamá. A esto se le llama, en este cuadro, los 13 caballeros de la Isla de Gallo, como lo estamos viendo acá. Entonces, solo 13 logró convencer Pizarro y más tarde pasarían a la historia como los 13 caballeros de la Isla de Gallo. El resto de los españoles se fueron a Panamá y abandonaron la búsqueda de Viru. Viru es el término original antes de llamarle Perú. Francisco Pizarro llegó a la ciudad amurallada de Sevilla, entendiendo que tenía que pedir permiso a la corona para que le otorguen la posibilidad de explotar la zona y hacer el pacto con la corona, decir qué porcentaje le toca, cuánto de ello va a poder mandar a España para que sea compensado lo que iba a hacer Francisco Pizarro. Ya había muerto Fernando y Reina Isabel, que fueron los que patrocinaron a Colón, y tuvieron que estar con el nieto, que es Carlos, que finalmente terminó siendo Carlos V, con toda la capacidad de este gran monarca de su época. En Trujillo, ya que le habían dado permiso la corona, va a su tierra, se va a Trujillo, y Pizarro recluta a sus 4 hermanos, o sus medios hermanos, que era Hernando, de 29 años, Juan, de 18, Gonzalo, de 17, y Francisco,
Martín, de 16. Los 5 se convirtieron pronto en el corazón de esta gran empresa, manteniendo unidos en los años siguientes con una hermandad leal y resistente y difícil para formar estas circunstancias a las que se iban a enfrentar a futuro. Por fin, en enero de 1530, Pizarro zarpaba de Sevilla con una pequeña flota aspirante a conquistadores. Todos ellos tenían los relatos de Hernán Cortés, lo que había hecho Colón, todo lo que había ya logrado en nuestro territorio Hernán Cortés, y sabía que había gran riqueza y muchos de estas gentes sí habían salido de la pobreza que vivían cuando ellos lograban conquistar los lugares. No había una paga, se les había prometido que parte del botín iban a ser lo que ellos iban a ganar en esta conquista. Y tuvieron que pasar casi 3 años, hasta noviembre de 1532, antes de que él y sus hermanos marcharan finalmente con 163 españoles por las cumbres de los Andes, avanzando hacia su ciego encuentro con el último de los monarcas, que fue Atahualpa, el gran señor de los incas. Entonces, como se dan cuenta, pasan muchísimos años. No es que fue algo sorprendente que de repente agarró a cientos y pico de gentes con caballos, arcabuces y su armamento y fueron a conquistar a un pueblo de 10 millones de habitantes. No es así la historia. Ya tenemos estos dos grandes conquistadores que eran parte de esas escaramuzas que tenían, pero los dos tenían las mismas cualidades que la corona les había otorgado para ello. En alguna época Diego de Almagro intenta también aumentar su territorio de conquista que le había otorgado también la corona, y es el conquistador de Chile. Entonces, todo el territorio chileno, su conquistador es Diego de Almagro, como lo que es de Perú, que es Francisco Pizarro, esa parte de Sudamérica. Pero ellos entran en conflicto. También los incas estaban en época de conflicto, había una guerra civil por el poder, que el último de los reyes incas había derrocado a su rey previo, y cual que ellos dos entran en conflicto, tanto Francisco Pizarro como Diego de Almagro. En 1537, Almagro ocupa la ciudad de Cusco, donde él se sentía que era parte de él y que él es el que tenía los derechos. Y evidentemente eso no le gustó tampoco a Pizarro, y hubo una batalla que se llama la batalla de Abancay, haciendo prisionero a los hermanos de Pizarro, a Hernando y a Gonzalo, por parte de Diego de Almagro. Hubo algunas pláticas que fue negociando Francisco Pizarro, y en 1538 los almagristas fueron derrotados por el grupo de los pizarristas y fue capturado ahora Almagro. Entonces dejaron libre a los hijos, a los medios hermanos, que en teoría iban a dejar de estar en la zona, dejar de estar dando problemas para la conquista, pero la realidad es que no se cumplió ese pacto y fue capturado Almagro. Y el 8 de julio de 1538 fue ejecutado Almagro y decapitado en la Plaza de Armas de Cusco. Y ahí fue por el hermano de Pizarro, que no le dio el indulto, aunque había solicitado el indulto a Almagro. Y lo que le dijo Hernán Pizarro, le dijo que no era de su nivel pedir perdón y que tenía que morir con dignidad. Y su tumba está en la iglesia de Cusco, la tumba de Almagro. Pero bueno, pues también los almagristas tampoco se quedaron tranquilos. Con el mismo nombre, Diego Almagro, que es el hijo de Diego Almagro, que se llama El Mozo, intentó vengar la muerte de su padre. Sin embargo, él no tuvo la suerte, pero el grupo de los almagristas, que fue el que finalmente mata en el Palacio de Lima en 1541, por las manos de Juan de Rada, que era un grupo de los almagristas, y muere apuñalado por espalda y por el frente, y lo que provocó su muerte fue penetró y degolló la parte de la glotis. Su tumba está en la Catedral de Lima, y la realidad es que le veneran ahí en esa iglesia.
También hay una historia muy macabra de su cuerpo. Todavía hasta hace unos pocos años dieron en definitiva que sí era su cuerpo después de casi 500 años. Y en el 2008 ya le dieron realmente la sepultura. Es una historia también que vale la pena que la lean, porque no eran donde estaba supuestamente enterrado, no eran sus restos, estaban en una zona más profunda, y después de muchos estudios se confirma que sí son los restos de Pizarro las que están ahora en la Catedral de Lima. Bueno, vamos ahora a hablar un poquito de cómo llegar a Machu Picchu. Este es un gran país, Perú, la verdad es que es un país hermosísimo. Este es parte de su zócalo, donde está, donde vive el presidente, el palacio del gobernador. Sus portales de esos son verdaderamente hermosísimos. Una parte de la ciudad moderna de Lima, con una oferta gastronómica espectacular. Son de los lugares que mejor he comido en mi vida, a un precio muy económico. Hay un sincretismo de la parte de la comida peruana con la comida japonesa, que han hecho realmente una comida espectacular, que les recomiendo mucho que cuando estén allá. Este es uno de los restaurantes más famosos. No se come bien, pero es muy bonito, la Rosa Náutica. Hay que visitarla, es costoso a relación de otras ofertas gastronómicas, pero es una visita obligada. Bueno, vamos ahora ya a llegar a Cusco de Perú. Se traslada uno en avión a Cusco. Esta es la plaza principal de armas de Cusco. En la parte central está Pachacútec, que bien se lo ha ganado su lugar. Y quiero recordarles que Machu Picchu en el 2007 fue considerado como una de las nuevas siete maravillas, y pues mucho tiene que ver que fue su creador y constructor de esa maravilla que se llama Machu Picchu. Está en la parte central de la plaza. Antes de 2007, Cusco era visitado por 500,000 personas en promedio al año. Hoy, bueno, no hoy, hasta hace más de un año, lo visitaban 2,5 millones de gentes. Subieron 5 veces su población turística simplemente para ir a conocer esa nueva maravilla. Está ahí. Sus calles son espectaculares, una ciudad hermosísima con un sincretismo de la parte colonial con la parte inca. Si ustedes ven la parte basal de los edificios, conservan las construcciones incas y ya hacen la remodelación con lo actual. Esta es muy famosa, que está ahí en Cusco, esa piedra de 12 ángulos, que uno dice no hay forma de construirla, todavía hasta el día de hoy es un enigma cómo construyeron los incas sus palacios y sus lugares de culto y de vivienda, porque ni las máquinas actuales pueden hacer esto. Por eso han pasado 500 años y como ustedes se dan cuenta, no se ha movido ni 1 milímetro estas piedras. Ya han tenido temblores de 6, 7 y grados Richter, y estas piedras siguen estando totalmente en su lugar. Se menciona, y que es real, no hay manera de pasar ni una de papel, no hay argamasa, están medidas simplemente por sus cortes y la forma de colocación. Pero vean qué maravilla, cómo hicieron para esta piedra que es espectacular, con 12 ángulos perfectamente encajada. Y eso lo ven reproducidos en muchos lugares. Esta es la más emblemática porque es la que tiene más cortes, pero hay otras enormes piedras de varias toneladas que también les tengo que decir que los incas tampoco conocieron la rueda. Entonces es increíble pensar cómo hicieron desde donde eran sus canteras hacer estos cortes y cómo construir sus paredes. Y esa es la razón por lo que le dan a Cusco esa capacidad que vamos a ver más adelante, una de las 7 maravillas. Hay lugares espectaculares en el mundo, pero ver este tipo de construcciones son únicas, y no obstante de todo lo que tenemos ahora, de cómo tenemos una grúa para trasladar materiales, cortes, ensamblajes, no se puede hacer lo que los incas hicieron, y hasta el día de hoy han hecho muchas teorías, pero no se sabe cómo lo hicieron para construir esto. Esto obviamente, siempre hay el folclore de los pueblos. Esta es una foto personal que tomé a un personaje del lugar, pero lo que me interesaba es ver sus construcciones en la ciudad de Cusco. Vean el tamaño de piedras y la forma como están ensambladas.
Lo importante de Cusco es que hay que llegar, aclimatarse. No se olviden que estamos a más de 3,000 metros de altura. Entonces sí hay una repercusión en nuestra salud. Sí nos hace falta el aire. Se cansa uno con mucha facilidad. Y es donde viene el milagroso tecito de coca, que es una verdadera joya y maravilla. Nunca hay que dejarlo de tomar. Aparte se lo indican. No pasa nada. No está procesada y no tiene la parte negativa de la coca. Ahí es donde yo defiendo el culto y el cultivo a la coca, porque es tradicional para ellos, es una parte muy importante en su cultura, y evidentemente el té no tiene los precursores que van a hacer la cocaína. Entonces, ir y tener ese té de coca les va a permitir empezarse a adaptar mejor a la ciudad de Cusco, en lo que van aclimatándose y tomar el espacio y conocer la ciudad, que es una ciudad espectacular, y hay zonas arqueológicas alrededor de Cusco que son hermosísimas, enormes piedras que uno no se explica cómo es la manera como lo pueden hacer. Igual que en México, los lugares de culto religiosos de los incas, hay un sincretismo con la parte conquistada de los españoles, donde abajo está la parte de construcción inca y en la parte superior sus iglesias, sus conventos y la parte religiosa, que también aquí sí hay un sincretismo, que hay zonas incas y zonas españolas en sus construcciones en la parte de Cusco. Pues el famoso tren que vamos a ir para allá es un tren muy cómodo. Yo me fui en turismo, como turista, con un costo económico, pero hay un tren muy famoso que les puede costar más de $1,500 por persona. Pues es un tren de lujo. Pues yo me fui en un tren común y corriente, acompañado de amigos de aquí del Grupo Ángeles. Este es el tren. Tiene algo también muy peculiar, que hay un desfile de modas que le hacen en el transcurso. Dura un poquito más de 2 horas. Son alrededor un poco menos de 100 kilómetros. Es espectacular las vistas que ven. Como se dan cuenta, hay grandes ventanales, tanto en las partes laterales como en el techo, para que ustedes disfruten todo el camino. Van siempre acompañados por el río Upavanga, que está en la parte de abajo. Nunca se pierden de esa zona. El tren va pegado al río y va viendo unas vistas espectaculares de los Andes, con esas montañas cubiertas de nieve, con unos visiones espectaculares de la zona. Hasta llegar a la estación donde uno va a ir a visitar Machu Picchu. Esta es la zona que se llama Agua Caliente, es donde está la estación, antes de trasladarse a la zona arqueológica. Y hay una cierta oferta hotelera en este lugar, la verdad es que es modesto. Lo regular es llegar en tren e ir a la excursión, pero hay quien se queda en este lugar. Hay algunas zonas donde hay aguas termales, hay algunos hoteles boutique. La mayoría de los hoteles son muy modestos, pero hay algunas zonas muy bonitas para visitar y, como ya les mencioné, su comida es espectacular. Entonces entra uno a la visión de ir subiendo hacia Machu Picchu. Se sube uno en camiones que parecen de escuela, como los nuestros, pintados de blanco, por caminos muy sinuosos, que realmente llega uno casi, cuando llegamos al lugar, casi con ganas de vomitar, porque está pesado el paso que va subiendo a la montaña, por muy estrechos los caminos y son de doble sentido. Entonces de repente uno ve los desfiladeros muy cerquita y son verdaderamente maestros para manejar. Antes de entrarme a Machu Picchu, quiero hablar de este gran personaje que es Hiram Bingham, que es al que se le da la connotación que descubrió Machu Picchu. La realidad es que nunca se perdió Machu Picchu, ¿no? Obviamente no lo conocieron los españoles, bendito sea, nunca conocieron que existía Machu Picchu, porque lo de haberlo conocido lo hubieran destruido. Entonces afortunadamente no lo conocieron. Pero hubo otros gentes que llegaron a, entre comillas, conquistar o ver o redescubrir a Machu Picchu, que la mayoría fueron realmente para robarse algunos objetos y no hicieron una descripción como realmente lo hizo Hiram Bingham, que hay que reconocerle su gran capacidad. No era arqueólogo, pero se convirtió en un personaje de la historia de ello. Nació el 19 de noviembre de 1875 en Honolulu, Hawái, y murió en Washington el 6 de junio de 1956.
Fue un explorador y político estadounidense. Él inclusive llegó a ser senador de los Estados Unidos. En 1898, cuando su vida cambió completamente al conocer a lo que se fue su esposa, que es Alfreda Mitchell, hija de Alfred Mitchell, y lo que era Annie Olivia Tiffany, que era la heredera de lo que era Charles Tiffany, la firma de Tiffany, fundadora de la joyería Tiffany. Quiero dejar en claro que él se casó enamorado, no por el dinero, y realmente a él no le interesaba la parte económica. Su juventud también tuvo sus cosas personales. Venía de un padre muy duro, muy estricto, y se menciona que a la edad de 15 años había robado de sus propios ahorros los $250 que tenía y se iba a embarcar hacia América a la edad de 15 años porque realmente no aguantaba la parte de la forma de educación del padre. Lamentablemente para él, ese barco que iba a zarpar de Honolulu nunca zarpó. Se enteró por parte de su compañero que finalmente él fue a su casa y el padre de este fue a decirle al papá de Hiram que él pretendía ir a América. Fue a la zona de embarque, habló con el hijo, no lo reprimió, pero ahí cambió la relación permanente con el padre. Entonces siempre tuvo la idea de ir hacia América. En 1899 se matriculó en la Universidad de California en Berkeley y se doctoró en Harvard en 1905, donde trabajaba como profesor de historia. En 1910, gracias a este personaje de Edward Harkness, amigo de Hiram Bingham, leyó el borrador del libro de su último viaje. Les voy a relatar un poquito antes qué es lo que ocurrió. Él fue primero a una expedición a lo que era Perú, y la realidad es que lo que él pretendía era ver la forma como se vivía en la zona, llevar algunos reportajes y todo esto encaminado hacia la historia. Hay un segundo viaje que va hacia Chile y donde se empieza a enterar de la forma de la cultura inca y de los logros que habían hecho. Y empieza a hacer un relato por escrito muy minucioso de todos los años que él estuvo en estas zonas. Lo escribe, lo lee esta persona y le dice, oye, esto tenemos que ir a hacer algo y ir a regresar a esta zona. Y entonces quedó tan impactado de los relatos que sugiere hacer una nueva expedición y la realidad era ir a buscar Vilcabamba, ese tesoro que siempre ha estado oculto de parte de los incas y eso en su último refugio de ellos. Para ello busca el financiamiento y nadie cree en ellos. Pero finalmente, después de muchas formas de sacar ese dinero, termina pagándole la esposa de Hiram, que era Freda, la Sociedad National Geographic de ello, la Universidad de Yale y la Sociedad Nacional de Geografía del Estado de Estados Unidos logra tener el dinero para esta expedición. El 19 de julio de 1911, como ven, están mucho tiempo antes de lograr lo que iba a hacer este personaje, la expedición partió hacia el valle de Urubamba, donde se pensaba que cerca estaba lo que era Vilcabamba. Y unos días después, el 23 de julio, en Mandoparma, que es la parte basal de lo que es Machu Picchu, donde al día siguiente creyeron que habían llegado a las puertas perdidas de Vilcabamba. Él toma un grupo de gente que le habla de la ciudad, eran 2 niños con los que él estaba, y lo llevan por los senderos hasta descubrir esta preciosa ciudad. Bingham entra en el recinto y se dio cuenta de la sensación descubierta que acababa de hacer. Y mencionó unas palabras que dijo, oh Dios mío, ¿quién me va a creer de lo que estoy viendo? Viendo una arquitectura maravillosa y una ingeniería espectacular totalmente desconocida hasta entonces en el mundo. Y la afición que siempre tuvo este gran hombre es que siempre estaba acompañado de su cámara. Hay que hablar también de este personaje que es Agustín Lizárraga, donde efectivamente el verdadero descubridor de Machu Picchu es este hombre. Tan eso es que en el Templo de las Tres Ventanas había una inscripción que a puño letra Agustín Lizárraga
había escrito su nombre y colocando el año de 1902. En las primeras fotos de Bringa aparece este templo con las fotos originales con el nombre de Agustín Lizárraga, que meses después mandó a borrar y ya no hay vestigio de esa inscripción, pero sí fotográfica. Había un pacto evidentemente con la revista de lo que estaban pagando ellos, nada es gratuito, y lo que intentaban ellos era sacar provecho de ese gran descubrimiento que había hecho, y esta revista muy afamada hasta el día de hoy empieza a hacer un capítulo para hablar de Machu Picchu. Les voy a mostrar algunas de las fotografías originales de las que hizo, las primeras 30. En el transcurso de sus 3 idas a Perú y en especial a Machu Picchu, Bringa sacó más de 30,000 fotografías. Pero estas que les voy a presentar son las originales para vean cómo encontró, evidentemente ya devorada por la selva y devorada por la zona después de 500 años, cómo encontró los balcones, los palacios y la ciudad. Son fotos de la época. Mucho se conserva, repito. Esta es parte de él, son fotos tomadas de él en sus campamentos. Estas son las originales. Vean cómo estaba prácticamente en pie la ciudad, abordado por la selva, pero vean las piedras, no se han movido como ha ocurrido hasta el día de hoy. Así encuentra la ciudad. Yo también les recomiendo que vean las fotos originales de nuestra arqueología mexicana. Vayan a ver cuando vean Oxmal, a Chichén Itzá, etc. Les ruego que vayan a las fotos de hace algunas décadas y van a encontrar que realmente estaban muy destruidas nuestras zonas arqueológicas. Y como yo le digo, Cemento Tolteca va a recuperar esas zonas majestuosas, pero mucho es reconstrucción actual. Les recomiendo que hagan la comparación. Vean estas fotos originales de él. Aproximadamente tomó 30 de la primera expedición. Esta es ya la moderna, esta es una foto personal. Me quisiera quedar en ella y platicar qué es lo que ocurrió. Este personaje todo lo llevó por escrito, decenas de libros él pudo relatar, existen esos libros para que uno los pueda leer, de cómo fue logrando parte por parte sus descubrimientos, lugar por lugar iba haciendo su descripción. Realmente fue un personaje que no tocó las cosas antes de tenerlas fotografiadas y perfectamente bien documentadas. La parte negativa es que un poquito menos de 50,000 piezas pudo extraer de esta zona, entre joyas, cerámica, huesos, restos de la zona, alrededor de 47,000 piezas se las llevó a la Universidad de Yale. Y prácticamente 100 años estuvieron en la Universidad de Yale la mayor parte de estas. Hace apenas 10 años, algún número de piezas fueron regresadas, están en Cusco ahora, y que no todas, pero una gran parte de esto que estuvo estudiadas y estuvieron custodiadas por la Universidad de Yale, las tuvieron en estudio por casi un siglo. Bueno, este es el Machu Picchu actual, esta es la forma de verlo desde arriba. A veces cae la bruma y no se ve tan bonito, puede bajar y en 10 minutos irse, a veces hay viento. Este fue un día semisoleado, con mucha nube, pero hay épocas de lluvia muy intensas y que va a permitir que más de 500 años, por la forma como construyeron Machu Picchu los incas, no hay derrumbes de sus terrazas, donde también servían para cultivar, pero también la forma como hicieron el drenaje natural para que todas sus edificaciones no se destruyeran, no se deslavaran y no fueran destruidas ni por temblores,
ni por el clima, la lluvia y todo lo que podría llevar de ello. Este es el aspecto de algunas de estas fotos. La realidad es que se da uno gusto con la cámara. No hay lugar que uno no quiere fotografiar. Verdaderamente es bellísimo. Lo tienen muy bien montado, quiero dejar en claro. Lamentablemente, como todas estas zonas arqueológicas no son bien respetadas por el turista, se suben en todas las piedras, van a todos los lugares. La realidad es que no hay zonas que estén delimitadas. Sé que hoy, después de... tuve oportunidad de regresar. Estas fotos son de hace 9 años, 8 años, y tuve oportunidad de regresar hace 3 años, y ya empieza a haber cierto cuidado de Cusco, y hay épocas que cierran Cusco por seguridad de la gente, y yo creo que esta zona tarde o temprano va a ser protegida de no tener la cantidad de gente que va a visitarlo. Quien no lo ha hecho, terminando esta época de pandemia, yo les diría que lo visiten porque tal vez no siempre va a estar abierto para el público. Vean estas edificaciones, realmente son espectaculares. Sus terrazas, que servían de drenaje, pero también podían cultivar. Quiero dejar en claro que todo lo que se encontró en Machu Picchu no se hacían ahí. Hablo de la cerámica, de la joyería, orfebrería. No estaba hecho Cusco para ello. En alguna época, que fue la primera versión de la parte de Irán y la gente que hablaba, pensaban que era el castillo de verano de Pachacútec. La realidad es que no era cierto. Era una zona de culto, de zona habitacional, zona religiosa, mística, cumplía todas las funciones que podía tener una ciudad, que no era para todos, era para la nobleza, y sí tenían a la parte de la servidumbre que tenía que hacer los cuidados de la zona y el cultivo de la zona. Pero es una zona rica, una zona que hay manantiales de agua, y supieron hacer sus construcciones de tal manera que ustedes ven caminos, cómo va haciendo las cascadas de agua, yendo a piletas, a caminos para su drenaje y que nunca se encharque y lastime los basamentos de estas construcciones. Vean sus piedras. Estamos hablando a 2.400 metros de altura. Ya les mencioné que no conocían la rueda. Sus caminos eran estrechos. Estamos hablando en desfiladeros donde está en la cumbre de estas montañas, es donde está construido Machu Picchu. No hay manera de decir en la actualidad cómo subieron estas piedras. Hay algunas que pesan más de 30 toneladas, aparte de sus cortes que hacen para su ensamblaje. Tampoco se puede entender cómo se hicieron. No son columnas rectas, tienen su aspecto. Vean los basamentos, cómo están esta pedrería, que es diferente a la parte alta. Todo no tiene amalgama, ninguna de ellas, no está colocada las piedras para que se fijen. Todo es la forma como ellos hacen los cortes de la piedra para que quede perfectamente compactada. Vean esta belleza, ese tamaño de piedras. Este es donde puso su nombre Lizárraga, donde después fue borrada, que es el templo de las 3 ventanas. Vean qué espectacular lugar. Esos monolitos realmente hermosísimos, esculpidos, y cómo son ensamblados a la perfección. Es espectacular verlos. Uno pensaría que esto está hecho con concreto y con la forma como conocemos. No, son piedras en una cumbre a 2.400 metros de altura. Vean esas construcciones, son las habitaciones, la parte desde arriba. Algo que también tenían los incas, ven este tipo de construcción, que es la zona del templo. Vean cómo son curvas. Esto también lo podemos ver en Cusco, en otro de los lugares religiosos incas. Pero vean esta construcción. Es espectacular ver que pueden tener esta curvatura con una perfección. Todo es de piedra, no está fija con amalgama. Y vean la forma como ellos tenían la forma del cosmos, de visualizar la zona. Entendiendo que mucho de su religión estaba basada en naturaleza y en sus montañas. Por eso ellos no hacían pirámides, sus montañas eran sus pirámides. Maravilloso la forma como uno puede ir viendo y caminando por todas estas zonas. Y le repito, la cámara está en la mano. Saqué un pequeño collage, pero habré sacado más de 400 fotos de la zona.
Vean estas puertas. Espectacular. Esto está en parte reconstruido, por eso ven cemento en esta entrada. Pero vean la parte superior de ella, el tamaño de piedra que era sostenido. Una visión global de lo que es Machu Picchu. Bueno, pues es un pequeño recorrido de lo que es los incas. No pretendo emular lo que es el profesor Matos, como les dije. No soy historiador, no soy arqueólogo, pero es un lugar que yo les recomiendo que cuando pueda y que podamos todos regresemos a estos lugares maravillosos para su visita. Y si hay alguna pregunta o algún comentario, sé que más de uno de los que se metió en esta plática seguramente ya visitó Machu Picchu y nos puede enriquecer con sus comentarios. Entramos a... Es que la doctora Esperanza, si no hay preguntas ahorita, la doctora Esperanza quiere mandarnos un mensaje. Esperanza, no sé si estés en el Zoom ahorita. Con eso damos por terminada la excelente plática. Sí, doctora, sus órdenes. Doctor Laverman, ¿quiere hacer un comentario? Lo escuchamos. Por favor, doctor Laverman. Gracias, Luis. No estoy de acuerdo contigo. Sí, eres un historiador y medio arqueólogo. Has presentado no una conferencia, sino nos has ilustrado de una manera espectacular, no solamente sobre Machu Picchu, sino sobre todo lo que era y constituyó ese gran imperio inca. Te quiero felicitar, te queremos felicitar por esta facilidad que tienes de poder expresar, por la acuicidad con la que buscaste los datos y nos los pusiste de manera sencilla. Esta es una conferencia que no vamos a olvidar. Uno de mis sueños era, y espero poderlo algún día todavía cumplir, era ir a Machu Picchu. Hoy me has llevado tú de la mano y casi sentí que caminaba yo por las laderas y veía yo el agua deslizarse por los despeñaderos. Te felicito y muchísimas gracias por esta brillante presentación. Gracias, Luis, te queremos mucho. Muchas gracias a usted y a su esposa. Un saludo para los dos. Ya nomás nos resta, si Esperanza estás en el Zoom, te damos el micrófono para que hagas el comentario final del día de hoy. Bueno, pues en vista, agradecerles primero que se hayan sumado a esta modalidad que yo creo que ya llegó para quedarse. La verdad sí es muy cómodo ver una plática en el consultorio, en la casa o recostado en mi cama, y yo espero que esto se siga replicando porque estamos un poquito agotados de la enfermedad. Los que somos mayores de 60 años nos sentimos un poquito más asustados. Hemos visto compañeros sufrir la enfermedad. No estamos exentos ninguno de nosotros. Hemos tratado de protegernos lo más que sea posible, pero cosas como estas creo que deberíamos de tenerlas más frecuentes para atenuar un poquito la parte de tensión que tenemos todos. Y esto me brindó, gracias a que me pidió el doctor Sergio Moisen esta plática, pues me permitió olvidar un poquito el COVID, meterme a la historia, revisar, y la realidad es que una cosa me llevó a otra. Y eso creo que para todos es enriquecedor, que de repente tenía por ahí una laguna de qué había ocurrido, pues me puse a leer qué había ocurrido y así tener un poquito más de información. La realidad es que yo sabía muy poco de los incas, sabía muy poco de Pizarro, me he encargado de leer lo nuestro y la forma como se lleva la conquista, pero si se dan cuenta, es algo muy parecido a lo que nos pasaba en México en la época de Tenochtitlan, a los aztecas, de cómo fue nuestra conquista. Es muy parecida a lo que hicieron
en la parte de esta zona de los incas, es muy similar que un grupo muy pequeño pudo con un imperio de cerca de 10 millones, que además eran muy guerreros y muy bien preparados. Pero ¿cuál era la parte importante de esto? Que pescó a un imperio dividido, que habían derrocado a su rey previo, y esto habla de que cuando el pueblo está desunido, cualquier cosa puede lograr conquistarnos y destruir toda una historia. Eso nos deja de moraleja que siempre debemos estar en unión y que siempre seamos un pueblo único y unido. Esa es mi manera de pensar, y más con lo que estamos viviendo en México. Que estemos unidos, fortalezca, y que sea un país único. Ese es también algo que deberíamos de perder, ese temor de esa división, que no se vale que la sigan fomentando. Bueno, pues nuevamente muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados. Damos por terminada la sesión del día de hoy con el agradecimiento enorme para Luis, que nos hizo favor de hacer esta presentación tan hermosa. ¿Podría opinar algo? Estar ahí, pero espero pronto poder visitar. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, yo nada más quería opinar. Soy el doctor Luis Enrique Martínez, psiquiatra del hospital. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Yo nada más quería agregar que yo conocí Cusco y Machu Picchu cuando tenía 13 años. Me llevaron mis padres junto con mis hermanos por allá. Y definitivamente es algo que te deja marcado. Creo que sería maravilloso que nuestra cultura se fomentara más el conocer a esas culturas originarias de los pueblos de América antes de dejarnos ahogar e inundar por toda la cultura nada más de acá de los Estados Unidos y todas las cosas que hay allá comerciales y de Disneylandia y de todo eso, ¿no? Porque tú nos has llevado, muchas gracias por llevarnos a revivir todo este tipo de cultura, porque no es nada más el placer visual que tiene todo esto, que como bien dices, se quiere uno comer con imágenes, ¿no? Con la cámara, todo lo que se observa ahí, sino que desde que llegas a Lima ya hay una cierta magia, un cierto misticismo que va aumentando conforme te transportas luego a Cusco y luego a Machu Picchu. En Cusco hay hoteles muy antiguos que incluso tienen fenómenos ahí muy especiales respecto a las sensaciones que te producen. Cuando estás por ahí en los restaurantes más tradicionales, hay algo maravilloso. Estás escuchando la música tradicional de allá, las cuales de lo más emblemático pues es la famosa del cóndor, el cóndor pasa. O sea, el deleite que tiene ir por allá es todas las sensaciones también, es todo un deleite para los sentidos en muchas formas, ¿no? Yo no he podido regresar desde hace esa edad que les estoy comentando, desde hace casi más de 37 años, pero he tenido oportunidad de estar de nuevo en Lima por invitaciones a congresos y todo esto, y es una cultura maravillosa. No sé si tuviste oportunidad de uno de los dos viajes que hiciste de conocer la parte turística nueva, porque cuando yo fui allá por el año 82, no había manera de quedarse en ningún hotel en Machu Picchu, era solamente en la estación del tren, y tengo entendido que ahora abrieron una zona nueva, que no sé si coincide con uno de los 6 nombres que nos mencionaste de lugares al principio,
Pero hay una extensión ahora de arqueológica anexa a Machu Picchu. No sé si tuviste oportunidad de conocerla. No he visitado todo el país de Perú, pero primero, claro, omití muchas ciudades que sí visité por el tipo de plática que les hice ahora. Pero no se olviden las líneas de Nazca, no se olviden las otras zonas arqueológicas. Todas ellas lo tienen muy bien montado Perú. Primero, Perú es un lugar que la gente es muy amable. El peruano quiere mucho a México, se portan maravillosamente bien con el turismo, son muy cálidos, su comida es espectacular, su oferta hotelera ha superado muchísimo. Ahí en Cusco hay hoteles Gran Turismo, 5 estrellas, hoteles espectaculares, vale la pena visitarlo a todo el país. Hay zonas arqueológicas muy diferentes. Yo estuve en mi primer viaje 8 días en Perú y no me alcanzó. Tuve que ir una segunda ocasión a visitar otros lugares que en el primero no lo había hecho, pero es una oferta espectacular. Hay paquetes para ir a Perú. No soy promotor, no soy más que meterse porque tengo ganas de regresar. Y les voy a decir por qué. Primero, está relativamente cerca de México. Los vuelos de avión directos a Perú, puede uno conseguir vuelos por 7, 8 mil pesos a Lima. Los hoteles es el 50% de lo que pagamos en México por un hotel Gran Turismo o 5 estrellas. En Cusco han hecho nuevos hoteles boutique, hoteles Gran Turismo, con una gastronomía en sus hoteles espectaculares. Perú cambió para bien. Es un país que yo envidio todo lo que han hecho en los últimos años. Su economía se ha superado. Han metido a la cárcel a 5 presidentes. Ese es un sueño nuestro, porque ahí lo que intentan es cambiar. ¿Qué tiene de malo Lima? No tienen vías de comunicación, entonces hay un tráfico espectacular. Moverse de un lado a otro es muy complejo, pero el lugar que se paren a comer, van a comer como en su vida. Y la parte de Cusco, ese sabor de mezcla inca con la parte de la conquista de colonial, con su sincretismo alimentario extraordinario. Visitar, repito, otras zonas arqueológicas que están a 3, 4, 5 horas de distancia. Yo les recomendaría un viaje al menos de 10 días. Hay unas zonas donde se hacen rituales religiosos que realmente uno regresa nuevo y da mucha paz y tranquilidad, y aparte de visitar esos lugares. Les repito, las líneas de Nazca, se toma un vuelo en una avioneta, está uno extasiado lo que está viendo de esas zonas que se ven desde el aire. Hay otros lugares religiosos que también tienen grandes construcciones monolíticas, algunas de ellas inexplicables, que cada lugar tiene su parte mágica. Yo les recomiendo que lo hagan. No es costoso ir a Perú. Van a regresar muy contentos del país, de sus alimentos, de su oferta hotelera, turística, y no va a haber día que no tengan cosas que hacer. Simplemente, al menos quédense un día en Cusco, 2 días en Cusco, para que puedan aclimatarse. Ahí de paso en alguno de los hoteles puedes hasta escuchar fantasmas. Hay en Agua Caliente, que está en las faldas de Machu Picchu, hay 2 hoteles ecoturísticos que vas a estar en contacto con la naturaleza. No son baratos, eso quiero dejar en claro. Es un hotel boutique, pero es de Gran Turismo, de los mejores hoteles que están catalogados del mundo. En Cusco ya se pusieron las más grandes cadenas, que obviamente en construcciones que son de la época, aclarando que tiene más de 500 años la ciudad de Cusco, no tiene manera ya de crecimiento. Entonces han adaptado zonas o construcciones muy viejas, pero tienen unos hoteles realmente espectaculares y su gente es maravillosa. Bueno, Luis. Ahí te veo, Esperanza. Buenas tardes, buen día. Buenas tardes. La verdad, una disculpa por no haber podido entrar. Estaba yo dando una conferencia también de mi especialidad, pero tan pronto como me uní, la verdad, ha sido un gran placer oírte. Y de veras, visitar Perú, creo que deberías de trabajar en turismo, porque la verdad has dado una motivación para volver a regresar varias veces.
Yo también he estado 2 veces en Perú y la verdad es mágico su alimentación, la hospitalidad. Visitar Nazca es todo algo como fuera de este mundo de extraterrestres. Pero qué bueno que pudiste conjuntar varias cosas. Te damos las gracias por esta excelente conferencia. Y también a Eduardo. Eduardo, por todo tu optimismo que has tenido a lo largo de estos últimos años de promover la cultura. Y como bien dijiste, Luis, hay que estar unidos, hay que estar pensando en cosas diferentes, que no es la pandemia y llenándonos de miedo y todo lo demás. Pues si podemos tener estos pequeños espacios culturales donde podemos visitar, aunque sea en forma virtual, algún lugar, y ya lo podremos hacer muy pronto, así como darnos abrazos muy pronto. Les agradezco mucho, una vez más repito, su presencia a todos los que estuvieron en el Zoom. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Luis. Y bueno, estaremos adentrándonos a la tecnología. Cada vez lo haremos, yo creo que mejor. Que tengan muy buen día y muy buen fin de semana. Muchas gracias.